tiene muchas veces desviación de la mirada. El paciente lleva como si fuera el ojo hacia atrás. Entonces el familiar te dice, llevó todo su ojo hacia atrás y después empezó a temblar. Entonces uno sabe que probablemente el paciente estaba convulsionando. ¿Cómo yo detecto si un paciente tuvo o no tuvo una convulsión y si perdió o no perdió el conocimiento? Porque vamos a ver también que hoy en día el paciente puede estar convulsionando y solamente tiene una mueca o solamente tiene movimiento de un brazo. Entonces, estas son las convulsiones históricas que hoy en día se conocen y que necesariamente el paciente no tiene pérdida de la conciencia. Entonces, lo que nosotros tenemos que detectar cuando llega en el servicio de emergencia es hubo o no hubo pérdida de conocimiento. Y lo que acompaña a la pérdida de conocimiento es liberación de esfínter. El paciente se orina todo o defeca todo. Entonces siempre mirar las condiciones en que llega el paciente, porque muchas veces el episodio de convulsión ya va a severo cuando el paciente ingresa en el servicio. Entonces la historia es importante para nosotros preguntarle. ¿Qué vamos a preguntarle? Si tuvo desviación de la mirada, si tuvo cialorrea, si el paciente liberó esfínter, que generalmente a veces ya vemos el paciente se orina o seca todo, ¿sí? Que nos va a orientar que hubo o no una pérdida de conciencia. Otra de las características de la convulsión que hoy en día puede aparecer es la crisis de ausencia, y es algo que tenemos que saber manejar. ¿Por qué? Porque la crisis de ausencia es un tipo de convulsión donde el paciente ni siquiera hace ningún movimiento, es como si fuera que se apaga y de repente vuelve a conectarse con el medio externo. Es uno de los tipos de convulsiones que más se ve hoy en día y justamente está relacionada que puede aparecer en niños pequeños, en adultos, y es por la sobreestimulación. Estar todo el día frente a las pantallas, estar con deprivación del sueño por varias horas, no alimentarse, usar sustancias tóxicas, montones de causas que nosotros tendríamos que descartar en este tipo de confusión. Entonces la crisis de ausencia es cuando la mamá te dice, parece que yo le hablo y de repente no me responde, pero de repente el paciente parece que se despierta y te va a hablar otra vez, y se va a conectar otra vez. Entonces la crisis de ausencia va a ir apareciendo y no necesariamente el paciente va a tener sacudidas, no va a tener movimientos tónicos, no va a tener movimientos crónicos y muchas veces no va a haber liberación de esfínter, ¿sí? Es más frecuente en niños y adolescentes y en la edad adulta, mayores de 70 años, que generalmente puede aparecer ya sea por otras patologías neurodegenerativas. La duración típica es de 5 a 30 segundos, o sea, es rápido, demasiado es importante tener en cuenta cuando nos dicen eso. Parece que, o quién no te detecta las crisis de ausencia, los docentes en las escuelas muchas veces, ese niño o ese adolescente parece que no me hace caso o parece que se desconecta, a veces puede estar convulsionado, o sea, es una señal que nos tiene que llamar la atención, no esperar a que el paciente convulsione como tal para poder ir estudiando, ¿sí? Dentro de lo que son los conceptos de epilepsia y convulsiones, generalmente a veces vamos a encontrar crisis epilépticas con convulsiones, que pueden ser paroxísticas. El paroxismo, ¿qué se refiere? Que puede aparecer y de repente hay episodios donde el paciente es normal, ¿sí? Muchas veces por una hipersensibilidad hipersincrónica del cerebro. No todas las crisis motoras compulsivas pueden ser sensitivas, autonómicas o psíquicas. Es importante tener en cuenta eso porque hay factores o patologías psiquiátricas también que pueden lidiar con convulsiones. Ustedes vieron que el paciente que tiene una de las cefaleas primarias frecuentes, ¿cuál era la que estudiamos en las primarias? Mencionar el racismo y la migraña. La migraña puede acompañarse de convulsiones y puede tener auras, por eso es importante ver que hay otros factores que nosotros tenemos que agregarle y que no siempre van a ser solamente por epilepsias en general. Cuando hay una epilepsia instaurada, generalmente tiene que tener más o menos 2 crisis no provocadas o reflejos por una separación mayor a 24 horas. Eso es para que yo pueda decirle al paciente que generalmente probablemente pueda tener una epilepsia, ¿sí? Y una crisis no provocada o una probabilidad de presentar nuevas crisis. Dentro de ello está justamente evidencia de una lesión que se puede ver en la resonancia, en la tomografía,
sonografía. ¿Estos en quiénes son? Una de las consecuencias del accidente cerebrovascular o de los traumatismos graves a nivel del sistema nervioso central es que el paciente se pueda quedar con una epilepsia, y eso es una epilepsia que generalmente es secundaria a ese daño, ¿sí? Entonces siempre hay que preguntar antecedentes. La meningitis también es una de las patologías que puede dejar secuelas dentro del paciente. Cuando nosotros hablamos del estado o la epilepsia, tenemos que enfocarnos en lo que es un estatus epiléptico, que generalmente es una crisis neurológica. ¿Por qué? Porque es una emergencia hipertensiva donde generalmente la convulsión va a tener más de 5 minutos y el paciente tiene una crisis tónico-clónica. ¿Cuánto tiempo nos dice que una convulsión puede durar? Puede durar de 5 a 30 segundos. A veces el paciente convulsiona en la casa, llega en el hospital y ya no convulsiona más. Nosotros, ¿cómo vamos a detectar si el paciente convulsionó? Así como yo les dije, vamos a mirar y preguntarle al familiar: ¿tuvo liberación de esfínter? ¿Tuvo cialorrea? ¿Desvió la mirada? ¿Cómo fue su movimiento? Parece que se arrugó todito y después empezó a temblar. Es como sacudidas que puede tener. Si el paciente vive a 20 minutos del hospital y llega y desde que salió está convulsionando, estamos ante un estatus epiléptico, y eso es una emergencia médica, donde ustedes saben que por cada descarga neuronal atípica que hay, se está muriendo una neurona. Entonces el paciente puede quedar secular. Entonces la esencia de ver un paciente convulsionando, mi misión como de médico es dejar que convulsione. Por eso primero tenemos que manejar la convulsión y después buscar por la causa. Si fue por traumatismo, si es por una epilepsia que está siendo maltratada, o ir viendo qué es lo que está pasando. Dentro de las causas de un paciente que convulsiona, todo paciente que llega convulsionando o que tuvo un episodio de convulsión en el domicilio o lo encontraron en la vía pública o en algún lado donde alguien te pueda referir, generalmente nosotros tenemos que ver que las causas pueden ser metabólicas y químicas. Dentro de ellas, ¿cuáles son las patologías que me pueden dar una convulsión? Hipoglicemia siempre es importante, por eso nos llega un paciente convulsionando, controlar la glicemia es esencial, ¿sí? Antes de ir a estudiar otras cosas. Desequilibrio hidroelectrolito, dentro de ello está la hiponatremia, el calcio y el magnesio, que también pueden dar episodios de convulsión, y otras patologías como la encefalopatía hepática, la enfermedad renal crónica, que pueden ser justamente por acúmulo de toxinas, por un síndrome urémico. Eso puede dar también una convulsión en el paciente. ¿En quiénes es más frecuente trastornos hidroelectrolíticos y insuficiencia de encefalopatía hepática? En los adultos mayores. Hipoglicemia, ¿en quiénes vemos? En los extremos de las edades, recién nacidos y adultos mayores. Entonces, cuando nos llega un paciente convulsionando, como un signo vital es controlarle la glicemia. Si está bajo, menor a 50 o 70, generalmente es por eso. ¿Qué yo voy a hacer? Yo le voy a reponer la glucosa a ese paciente, el paciente va a mejorar. Entonces, la forma de actuar es importante, ¿sí? Hay otras causas que ustedes ya vieron: el ACV hemorrágico, el paciente te puede llegar convulsionando. Y ahí están justamente cuando puedo yo sospechar que haya estructura o lesión cerebral. Dentro de eso está el accidente cerebrovascular, y nuestro pan de cada día en el servicio de urgencia es el traumatismo craneoencefálico. ¿Quiénes son más frecuentes? Pacientes que tienen accidente de moto, accidente automovilístico o caída de altura. Todo paciente que se cae y lleva traumatismo en la cabeza, yo tengo que pensar que probablemente, generalmente puede haber una lesión. Y otro que tenemos que pensar son los tumores, ya sean benignos o malignos, que por compresión también el paciente puede llegar convulsionando. Y no nos olvidemos de las infecciones del sistema nervioso central. ¿Cuáles son? Las meningitis, la encefalitis y la neurocistercosis, que son generalmente parásitos que pueden hacer afecciones a nivel del cerebro, que pueden dar. Ustedes cuando estudiaban microbiología solo se acuerdan de las amebas, que por los ríos, en agua dulce, que puede haber y puede dar lesiones a nivel del sistema nervioso. Entonces hay demasiado
eslabón de cosas que tenemos que pensar. Pero nosotros recordemos que en medicina siempre actuamos por frecuencia. Entonces, saber qué puede ser intoxicaciones, alteraciones, vamos a decir, de la glicemia, puede ser por traumatismo, puede ser por infecciones. Y una de las confusiones frecuentes que suelen aparecer en el servicio de urgencia son las confusiones febriles, que generalmente en quienes más frecuentes, en los niños, porque los niños no regulan la temperatura todavía en la edad, desde el recién nacido hasta los 5 años aproximadamente a veces puede aparecer. Por eso que siempre se le dice a la mamá no sobreabrigar al recién nacido. El recién nacido cuando nace en las primeras horas nomás lo que necesita calor. Después que ya tiene la misma temperatura. En este clima son niños envueltos, así, montones de gorra. Eso puede ser una variación de la temperatura muchas veces en los que son entre los 6 meses y 5 años el paciente puede convulsionar. Entonces es importante saber por qué y qué puede aparecer en esta situación, ¿sí? En los adultos mayores es muy difícil que convulsione por fiebre. Generalmente lo que más hace el adulto mayor es que tenga fiebre, se deshidrate y por alteración de la osmolaridad que convulsione por deshidratación más que por la fiebre. No necesariamente es por la temperatura elevada. Y lo más importante es el consumo o la abstinencia a sustancias. Nosotros hoy en día esto es como un screen que tenemos que hacer. Abstinencia alcohólica, el paciente se puede llegar convulsionando. Sobredosis o consumo de drogas, dentro de ellas están las anfetaminas, cocaína o montones de sustancias que hoy se pueden mezclar y que te pueden llevar a una convulsión. Y no nos olvidemos nunca de los medicamentos y que muchas veces puede ser por intoxicación, ya sea de antibióticos, analgésicos, antidepresivos, y que el paciente a veces es con fines de autoeliminación. Entonces, acá le incluimos aparte de los alimentos las sustancias tóxicas. En el hospital donde yo estoy, ¿qué es lo que más se ve? Generalmente son las intoxicaciones o autointoxicación que hacen los pacientes por estas sustancias que son para envenenar pastizales, está el Rantar, entonces tenemos que ver otra vez. Eso a veces te va a dar una opción por raticidas que se usan mucho, que el paciente llega sangrando, convulsionando, entonces siempre pensar, el que está convulsionando, qué pudo haber ingerido o ya sea vamos a decir, con intenciones de autoeliminación o porque hizo una sobredosis de medicamentos. Entonces, cuando un paciente convulsiona, hacernos esta inhalación también. Falta de oxígeno puede ser también justamente el paciente que está en paro cardiorrespiratorio, puede ser por ahogamiento, complicaciones graves. Generalmente en el recién nacido es importante después de una hipoxia. Y los factores genéticos en una epilepsia ya conocida, generalmente el paciente siempre preguntar cuando viene convulsionando es si es su primer episodio o no. Eso es lo que te va a orientar. Si ya es su segundo o tercer episodio, probablemente es una epilepsia que no se está tratando, que la dosis de medicamento no es la correcta o que se está infectando. Eso es lo que tenemos que nosotros indagar, ¿sí? Dentro de lo que es el algoritmo de manejo de la convulsión, entonces cuando usted llega el paciente en el servicio de salud y está convulsionando y les convulsiona en la cara, no tenemos que actuar. Nosotros no sabemos ni siquiera la causa todavía. ¿Qué vamos a hacer? Controlar signos vitales. Dentro de los signos vitales ustedes ya saben la presión, la frecuencia cardíaca, la saturación. Y acá le agregamos la glicemia. Sí o sí el paciente que convulsiona, yo le tengo que controlar la glicemia para saber hacia dónde me voy a ir, ¿sí? Mi manejo para un paciente que convulsiona es justamente que deje de convulsionar. Si el paciente llegó y ya está en un estado postictal, ¿qué significa el estado postictal? Convulsionó y está como si fuera que estaba atontado, no reconoce generalmente ni dónde está, ni cómo se llama, pero por momentos se llega a despertar otra vez. O si está convulsionando, hacemos la escala justamente de asegurar el entorno del paciente que tiene que estar en una camilla. ¿Qué pasa? A veces cuando los pacientes convulsionan se caen y al final se caen de la camilla y hacen traumatismo y ya tienen un sangrado radioabdominal. Entonces siempre tenemos que hacer un ambiente seguro. 200 estamos en la urgencia y llega el paciente que convulsiona y vos tenés que acordarte. Cada convulsión es una neurona que se pierde. Tengo que evitar eso. Entonces,
posicionarle al paciente, oxigenarle y, lo más importante, hacer el ABCD, evaluar la vía aérea, la ventilación y la circulación del paciente. Entonces, si nos llega a un servicio de salud, miro la boca si no tiene algo que le está obstruyendo, si la lengua no se está obstruyendo, si el paladar del paciente no le está obstruyendo o si no tiene un atragantamiento que a veces puede ser. La vía aérea es lo principal. Después veo la circulación, que es lo más rápido que para mirar la circulación, ¿qué es? ¿Qué es lo que le voy a controlar al paciente? ¿Cómo yo veo si hay una buena circulación o una mala circulación? Pulso, ahí te va directo a los centrales, ¿sí? Que está el carotidio, que está en la región inguinal también. No le da ni poder tomar la presión a un paciente que funciona, si está todo duro, rígido, por lo menos llenado capilar, pulsos mayores. Entonces, voy a ver si hay una circulación deficiente. Tratar de colocar o posicionar al paciente recúbito lateral, ¿para qué? Para que no broncoaspire de nosotros, porque si broncoaspira, el vómito que tiene el paciente, ¿a dónde se puede ir? A los pulmones, y te va a hacer una neumonía por broncoaspiración. Entonces, siempre tener en cuenta eso. Monitoreo, oxigenarle. Este es el único paciente que yo necesito ponerle oxigenación, no importa ni cuánto sea su saturación. Agarro, le posiciono, le oxigeno a mi paciente y trato de controlarle la glicemia con el hemoglucotest que generalmente se tenemos. Si hay una hipoglicemia que es menor a 60, se hace una glucosa al 10% o al 50% el no venoso de 10 ml, el paciente recupera. Entonces es súper importante que yo sepa cómo está la glicemia o no, ¿sí? Y ir viendo generalmente cuánto tiempo puede durar la crisis. 2 a 3 minutos de eso. O sea, desde que llegó, yo le instalé, ya tiene que ceder esa crisis. Si no pasa y el paciente sigue convulsionando, más de 5 minutos ya es un estatus epiléptico. ¿Y qué decimos que es un estatus epiléptico? Es una emergencia del paciente, ¿sí? Que nosotros ya tenemos que actuar con fármacos. Entonces, los fármacos de primera línea, generalmente tenemos fármacos de elección, que está el lorazepam, el diazepam o el midazolam. ¿Qué es lo que pasa cuando un paciente convulsiona? Está todo duro, rígido y a veces no podemos hacer una vía venosa para hacerlo. Entonces, el de elección que se puede hacer intramuscular es el midazolam. Se hace una ampolla, le hago intramuscular y se da la convulsión. Se queda, ¿cómo se dice en términos malos? Se queda planchado el paciente, duerme, se relaja todo, pero dejó de convulsionar. Esas descargas neurológicas anormales se dieron. Y ahí yo voy a estudiarle a mi paciente qué fue lo que le llevó a eso, ¿sí? Dentro de lo que es de elección tenemos midazolam, que es intramuscular. Recordar que el diazepam se hace también intrarrectal, pero nunca intramuscular, ¿sí? A veces se hace intranasal. A veces te vienen niños convulsionando, no puede hacer una vía, le hace la dosis en el resto, que tiene una rápida absorción también. Entonces son técnicas que hay en el servicio que nosotros podemos usar para que el paciente, acuérdense que nuestro primer actuar es estabilizar al paciente que deje convulsionar. Le hicimos ya los medicamentos de primera línea y no cede la convulsión, que usamos. Generalmente están los anticonvulsivantes, que ahí encontramos levetiracetam, ferritoína, ácido valproico, que ya tiene que tener un goteo continuo. Eso es más para manejo ya del paciente que no está respondiendo a los de primera línea, que puede ser entre 10 a 30 minutos. Y generalmente, ¿qué es lo que tenemos que recordar de estos medicamentos? Los de la primera línea son las benzodiazepinas. Siempre tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un medicamento tiene un efecto colateral en el paciente. Dejó de convulsionar, pero le hice en exceso, mi paciente va a tener un paro respiratorio. Entonces, paciente que convulsiona, se le corta la convulsión y que entonces si tiene un paro respiratorio va a empezar a tener frecuencia cardíaca baja, va a empezar a desaturar y voy a tener que terminar intubándole a mi paciente. Entonces tenemos que saber manejar los fármacos de primera línea, ¿sí? Y saber en quiénes vamos a usar, y generalmente la dosis es importante. No poner por poner, ni generalmente si no tiene indicación no se hace. Dentro de los fármacos que van a estar para el estatus,
levetiracetam y las fenitoínas que le hacemos carga de mantenimiento ya. Una vez que ustedes le estabilizaron a su paciente y ya hicieron, y el paciente está en un estado post-ictal, ¿y cómo era el estado post-ictal? El que ya está despierto o no convulsiona más, que está medio confuso y que yo ya le pueda estudiar a ese paciente. Y ahí voy a pedir todo lo que yo necesito para saber la causa de la convulsión, ¿sí? Dijimos que podían ser metabólicas, infecciosas, que podían ser por traumatismo, que podían ser por intoxicaciones de medicamentos. Entonces, ¿qué les parece que nosotros vamos a pedirle? Y ahí ya está un resumen de lo que nosotros tenemos que pedir. Vamos a pedir electrolitos porque yo quiero mirar el calcio, el sodio y el magnesio del paciente. Voy a pedir una gasometría para ver si no está asociado también a una insuficiencia respiratoria. Perfil hepático para mirar si no es una encefalopatía hepática, perfil renal si no es un síndrome urémico que puede haber en los pacientes renales crónicos, por ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto es? Si es conocido, tengo que saber los anticonvulsivantes o medir en sangre. A veces una de las causas puede ser por intoxicación del fármaco que está tomando y otra vez porque ya no estamos en el, vamos a decir, en la dosis que es la que el paciente tiene que consumir. Todo fármaco anticonvulsivante se hace por el peso del paciente. Si es un niño y qué sé yo, en el adolescente, pongamos que a los 12 años tenía una dosis y de 12 para 13 subió 2 a 3 kilos, yo tengo que ir ajustando de acuerdo a la dosis, igual que en el adulto, no importa el peso del paciente. Por eso, siempre si es antecedente de convulsión, tengo que cuantificar los anticonvulsivantes. Y no nos olvidemos, para nosotros esto ya es de rutina, examen toxicológico en orina. Todo paciente que convulsiona, el paciente nunca le va a decir si yo consumo cocaína, nunca le va a decir si yo me fumo, no sé, alguna sustancia rara, nunca va a responder, y peor si está frente a los padres. Entonces, es como un protocolo, porque para nosotros es importante. Yo llegué a tener un paciente que me llegó convulsionando, tenía 29 años el paciente. ¿Quién le trajo? Un grupo de amigos de que ellos estaban ya tomando, qué sé yo, estaban ahí, y él era un paciente que era casual de la ciudad, solo se iba a trabajar allá. Esa noche él empezó a convulsionar, los que estaban con él eran sus amigos ocasionales nada más, no era gente que le conocía, yo no tenía ningún dato del paciente. El paciente llegó con signo de descerebración, y generalmente cuando hay un síndrome de descerebración, donde las manos del paciente están hacia afuera, las pupilas ya están reactivas, ¿qué es lo que me puede estar diciendo? Que probablemente ese paciente tiene un sangrado en la cabeza, ¿sí? Y que ese sangrado puede ser así masivo, o se cayó de algún lado, cosa que él no tenía. ¿Dónde le encontraron funcionando? En la pieza donde él estaba. Le trajeron, le dejaron. ¿Qué fue el antecedente de ese paciente? Intoxicación por cocaína. Hizo un ACV hemorrágico masivo, que se tuvo que intubar en ese momento, se fue a IPS, el paciente llegó 30 días por ahí, estuvo en la terapia y después falleció. Tenía 23, 24 años. Entonces siempre el paciente joven que convulsiona tenemos que pensar nosotros, o se cayó, está sangrando o consumió algo y dentro de ello está el espíritu psicológico, porque nunca nos va a contar, a veces el familiar ni siquiera sabe y nosotros tenemos que saber qué es lo que le llevó a eso. Dentro de eso están otras causas que tenemos que pensar, que en un paciente joven que te haga ACV hemorrágico, si no es un aneurisma, es una intoxicación. Muy difícil es que sea por otras causas, ¿sí? Una neuroimagen que nos orienta es la tomografía. Todo paciente que llega a convulsionar, yo tengo que hacerle una tomografía, justamente para poder ver si hay una lesión a nivel del sistema nervioso central y si el paciente sufrió un traumatismo y si requiere o no alguna otra intervención. Este tema de la convulsión es importante siempre tener en cuenta, porque a veces el epiléptico puede que se convulsionó cuando estaba haciendo una actividad, se caiga y tenga un traumatismo, pero la causa fue su epilepsia, pero tuvo un traumatismo al caerse ya. Entonces tenemos que ubicarnos en el contexto del paciente y preguntar, ¿es tu primer episodio? Porque ¿qué es lo que más tenemos? Adolescentes o personas jóvenes que son epilépticos
Y el tratamiento generalmente tiene que ser prolongado. ¿Qué es lo que pasa en la edad de la adolescencia? Somos rebeldes, queremos salir, queremos tomar. El que toma y anticonvulsivante es malísima combinación. Y el paciente que hace abandono de tratamiento. Si hay abandono de tratamiento, fuma, no duerme bien, está todo el día conectado en las redes, no tiene una calidad de vida adecuada, obvio que el cerebro va a sufrir. Entonces los pacientes nos llegan muchos jóvenes convulsionando. No pensar que solo el adulto va a pasar en eso, ¿sí? Entonces tenemos que saber hacer el interrogatorio de estos pacientes. Entonces cuando llega un paciente convulsionando, ustedes ya van a ser causales, son estas principales. ¿Qué hacemos? Ya tienen una idea de qué hay que hacer. Yo no les voy a preguntar dosis de fármacos, pero saber que se pueden usar los beta-lactámicos, benzodiazepinas, y que de segunda elección, ¿por qué? Porque lo que usted ya tiene que tener un manejo de estar en una fase de convulsión o estar en un estado epiléptico. Jamás dejen que su paciente convulsione más de 5 minutos. Peor pronóstico tiene. ¿Y qué es la secuela de un paciente que convulsiona mucho? ¿Cómo se puede quedar el paciente enfermo? Si usted le deja que convulsione ahí. Cuando más muere neurona, ¿qué va a pasar? El cerebro se va a quedar, puede quedarse hasta un estado vegetativo. Entonces, siempre hay que tratar de cuidar esas neuronas, las pocas que nos quedan a veces. Entonces, es importante tener en cuenta que tenemos que manejarle a esos pacientes, ¿sí? Otra de las cosas que nosotros siempre vamos a tener en cuenta cuando hablamos de pacientes neurológicos es la escala coma de Glasgow. Escala coma de Glasgow es algo que usted ya tiene que manejar, ¿sí? Que son una evaluación que nosotros le hacemos al paciente y para ver su estado de conciencia que podemos ir encontrando. Que generalmente la escala de coma de Glasgow se utiliza en pacientes con traumatismo craneoencefálico. Todo paciente que se cae, ya sea de propia altura, de una altura promedio, porque cuando ustedes tienen un traumatismo tienen que predecir el grado de impacto que tuvo ese traumatismo. A veces te va a decir, estaba caminando y de repente me caí. Es caída de propia altura. ¿Cuánto tiene? 2 metros, aproximadamente 2 metros. Ya sea porque se mareó, no sé, se tropezó, pero hubo un traumatismo. Entonces yo le tengo que hacer mi escala de Glasgow al paciente. Si se cayó, qué sé yo, de una escalera donde estaba haciendo alguna actividad, tengo que poner caída de altura de 5 metros aproximadamente, porque yo como médico ya voy a presumir que aparte de un traumatismo craneoencefálico, puedo tener traumatismo en otros órganos también. Entonces es importante que siempre cuando hay un traumatismo, vean, el pan nuestro de cada día, traumatismo craneoencefálico es motocicleta. ¿Y qué preguntamos? Si tenía casco o no tenía casco. Y ahí generalmente se pregunta la velocidad, cómo fue, y todo eso ya depende de las lesiones externas que tenga el paciente. Entonces, cuando hay traumatismo, ¿qué preguntamos? Le hacemos la escala de Glasgow al paciente. Y es hacer apertura ocular. Si tu paciente te dice que tiene una apertura ocular, vos le decís, Cecilia, abrime los ojos, y él abre los ojos, tiene 4 puntos. Bien. Le vas a decir, Cecilia, levanta los brazos, obedece, tiene 6. El paciente le pregunta una orientación verbal. ¿Cuántos años tenés, Cecilio? 20 años. ¿Sabe qué día es hoy? No. Está medio endibilado ya. Pero siempre si está orientado, si está confuso, palabras inapropiadas. O a veces le pregunta cuántos años tenés, él me dice que hoy va a jugar para hoy. O sea, él no conecta lo que yo te digo. Así como le pregunté cosas a los compañeros y no me respondieron, palabras inapropiadas. O sea, hay que ver más si un traumatismo previo. Palabras incomprensibles. ¿Qué era uno de los síntomas del paciente cuando tenía una lesión de sangrado? Era la disartria o la afasia que puede tener. Que el paciente te quiere hablar y no puede. Por eso está que hay una afasia de comprensión y de expresión. De expresión es que él entiende lo que yo le digo, pero le cuesta responderme. O de comprensión me mira y no entiende lo que me está diciendo, que es lo que yo le estoy diciendo y me dice palabras incomprensibles. Entonces, la escala normal es de 15 puntos. Si yo voy teniendo algunos de los factores que van disminuyendo, yo hablo de un TCE, leve, moderado o grave. En el estadio de moderado a grave, generalmente yo ya tengo que evaluar que el paciente que tiene una escala de Glasgow de 8 está en un estado comatoso, ¿sí?
un TCE grave. El que vos le vas a referir y vos le estás diciendo tiene escala de Glasgow de 7, ¿qué significa? Que probablemente tu paciente ya tenga que estar intubado. Entonces, es muy importante hablar de estos códigos porque cuando ustedes tienen un traumatismo y quieren referir a un centro hospitalario y ustedes le llaman al médico de guardia y le dicen tengo un traumatismo grave, una escala de Glasgow 7 de 15, lo primero que te va a preguntar, ¿está intubado ya tu paciente? Y va a decir, no, doctor, está. ¿Y cómo no le va a quitar? Te va a empezar el quirófano. Entonces, tenemos que saber nosotros que esta escala se usa para, generalmente para el traumatismo craneoencefálico, es su primer, vamos a decir, es su primer objetivo, pero que se usa también muchas veces en el paciente que convulsiona. Y siempre saber cómo nosotros vamos a hacer es fácil porque es hablarle al paciente y ir anotando cuánto tiempo. Después están los estados de conciencia que nosotros tenemos que conocer cuando nos viene un paciente neurológico. El paciente neurológico cuando está en su, vamos a decir, en su conciencia normal, tiene que estar en un estado que se llama vigil. Vigil es el que está orientado en tiempo, espacio y persona. O sea, yo sé que esto es una facultad, sé que hoy es día viernes 19 del año 2026. Estoy en espacio, tiempo y persona. Y sé, como es mi nombre, mis datos, lo que ustedes quieran. Entonces, siempre la pregunta para evaluar escala de conciencia es al paciente. No le sirve que ustedes los familiares le respondan. La idea pues, es que nosotros evaluemos si está vigil, si está somnoliento, obnubilado, estuporoso o está comatoso. ¿Qué es el estado de conciencia somnoliento? O a veces es el paciente que está semidormido y que le hablamos, le hacemos una pregunta, te responde apenas y tiene confusión por momentos. Te dice que está en su casa, pero sabe que él se llama Cecilia. Entonces, lo que él me está diciendo no coincide con lo que es la realidad, que es como un estado de confusión. Estuporoso, ya es un paciente que está netamente dormido y que yo solamente le despierto con el dolor. Es como si fuera que le tengo que pinchar al paciente y pero totalmente confundido. Y el estado comatoso es una escala de Glasgow menor a 8. El paciente no te va a responder a una apertura ocular, o le vas a decir levantame la pierna, el brazo, no te va a hacer caso y ni siquiera va a poder decir cosas coherentes, ¿sí? Generalmente puede haber los estados vegetativos persistentes que generalmente ya va después del coma, los síndromes de enclaustramiento y la muerte cerebral, que ustedes saben que para dar diagnóstico de muerte cerebral también hay un protocolo que se tiene que activar. Lo primero que nosotros que hacemos es mirar las pupilas midriáticas. Yo le hago un electroencefalograma al paciente y no hay ninguna actividad eléctrica. Probablemente el paciente puede tener muerte cerebral, que ustedes saben que implica un pronóstico. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mis órganos activos, pero el cerebro ya dejó de tener esa señal. Entonces, el famoso está cuando yo declaro muerte cerebral, ese paciente es un potencial donador si hay algunas, vamos a decir, de órganos que sean funcionantes. Entonces, toda esta escala de conciencia les va a servir para que ustedes puedan evaluar al paciente. En el día que ustedes van a presentar un paciente que convulsiona, tienen que saber en qué estado se encuentra. ¿Está en covital? ¿Está somnoliento? ¿Está estuporoso o está comatoso? Y saber cómo vamos a escribir. Entonces, yo no pongo mi paciente se encuentra inconsciente, no existe esa palabra, ¿sí? Tengo que poner la escala según los estados de conciencia. Cuando ustedes den semiología van a saber la característica de cada uno, pero ahora nosotros ya tenemos que manejar, como ya hablamos de convulsión, entonces tenemos que saber en qué escalas puede estar el paciente. Que es lo mismo generalmente la escala de alerta, estupor, coma, o nubilación o somnolencia. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Se entendió algo de lo que es la convulsión y cómo van a manejar? Sí. Espero que sí. Entonces, cuando me viene un paciente convulsionando, yo descarto todo lo anterior y después me voy a la causa.
Después, cuando el paciente ya tiene, dijimos que tiene 2 episodios por lo mínimo de convulsiones continuas mayores en un espacio de 24 horas, probablemente ya va a estar en una patología que se llama epilepsia, que también ocurre cuando hay descargas eléctricas anormales por parte del cerebro, que pueden ser focal o generalmente cuando afectan los 2 hemisferios, generalmente pueden dividirse en generalizadas. Eso es muy importante entender, porque yo puedo tener una convulsión donde la descarga sea una parte del hemisferio, voy a tener una convulsión focal. Si es las 2 hemisferios, voy a tener una convulsión o una epilepsia generalizada. Y ahí yo vuelvo a clasificar si son todos, voy viendo otra vez si pueden ser un epiléptico que justamente puede tener por causas tóxicas, metabólicas, febriles o propiamente siendo portador de esa patología. Puede desencadenarse todo paciente que tiene epilepsia ya como diagnóstico. ¿Cuáles son los desencadenantes de su crisis? Deprivación del sueño, el alcohol, el estrés, el uso inadecuado que ya dijimos de los anticonvulsivantes y estímulos específicos que hoy en día sabemos que están asociados a la convulsión. Las luces, las músicas y los videojuegos. Entonces, todo esto nosotros tenemos que enseñarle a nuestro paciente que no son buenos para manejar sus crisis. Entonces es importante y el desafío siempre es la adolescencia. El niño hace lo que la mamá le dice, pero el adolescente es una fase crítica. Primero, los estímulos con el teléfono. ¿Qué es lo que nos dicen? Ustedes lo ven en las redes, nos dicen que tenemos que dormir 8 horas al día, que generalmente no tenemos que, 1 hora antes de dormir ya no tenemos que más mirar pantalla, que le estamos sobreestimulando al cerebro. Que generalmente videojuegos que no sé qué hay, es que habla todo entre ustedes, no sé cómo se llama, que uno sabe si te habla a vos o le está hablando a otra persona. Porque así es ahora, cuando escucha que alguien habla y no es a mí, es una realidad. Lo único que vemos generalmente son los dispositivos, los audífonos que pueden tener. Y lo más combinado, el alcohol y el estrés, que lastimosamente va de la mano. El que toma ya deja de tomar sus anticonvulsivantes y eso no es bueno. ¿Dónde es más frecuente la epilepsia? Generalmente en la primera infancia, donde generalmente el que va a ser epiléptico ya hace su primer episodio de convulsión, que ya en general se suele detectar. ¿Cómo se pueden presentar? Ya dijimos que pueden tener crisis generalizadas cuando afectan los 2 hemisferios. Y el paciente puede tener una pérdida de la conciencia, movimientos tónico-clónicos, espasmos musculares, desviación de la mirada, liberación de esfínter, cialorrea y sacudida. Y las convulsiones que son mioclónicas, que generalmente el paciente a veces va a mantener la conciencia, pero que puede progresar a una generalizada. A veces el paciente que convulsiona solamente mueve una mota del ojo. Los padres de pacientes convulsionadores ya te dicen, va a convulsionar enseguida de eso. ¿Por qué? Porque ya sabe que cuando hay un movimiento mioclónico o cuando hay ciertas actitudes en el paciente va a presentar una crisis. Entonces el libro nos habla así de 1000 maneras que pueden aparecer las convulsiones en esos pacientes. Entonces siempre recordar que pueden ser generalizadas o que pueden ser generalmente tónico-clónicas nada más. Y que no en todas las convulsiones hay pérdida de la conciencia. Eso es porque antes había una clasificación larguísima de convulsiones, pero hoy en día para evitar tanto sarampión en lo que es entender convulsiones, porque aparte de eso hay que entender terminaciones neuronales y es muy complejo, es decir, convulsión generalizada, convulsión simple, con pérdida de conciencia, sin pérdida de conciencia. Ahí ya nos ubicamos y no podemos ir nosotros hablando de ese paciente, ¿sí? El paciente generalmente cuando llega al servicio y está en un estado cogictal que le caracteriza por estar desorientado, que ya dijimos, hay que buscar lesiones en boca, lesiones que pueden haber que nos pueda orientar si hubo liberación de esfínter, evaluar las pupilas y controlar los signos vitales que tenemos que ver. ¿Cómo nosotros clasificamos la convulsión? Las convulsiones generalmente son focales y generalizadas. Dentro de las focales están otra vez las motoras, las sensitivas, las autóctonas o las cognitivas.
pueden ser generalmente originadas en un hemisferio o ir alterando la estructura del encéfalo. Y las generalizadas, ahí están las crisis que pueden ser de ausencia típica o las crisis de ausencia atípica. Y nosotros ya dijimos que la crisis de ausencia es como si el paciente se apaga por un rato y que puede volver. Ese es el desafío muchas veces que tenemos que llegar nosotros a hacer el diagnóstico, y si no vamos a diagnosticar, por lo menos encaminarle a ese paciente. Es decir, que vamos a solicitar algunos medios auxiliares, porque ahí vamos a ver que lo que lo solicitamos para ver si un paciente tiene una convulsión. Si dijimos que la actividad eléctrica del cerebro lo que está alterado, ¿qué vamos a pedir? Un electroencefalograma. O sea, en el cerebro vamos a estudiar la actividad eléctrica de ese cerebro, vamos a decir, para que nosotros podamos orientar. Y ahí habla otra vez de las convulsiones que pueden ser tónicas, clónicas, atónicas y mioclónicas. Entonces, eso, ¿cómo nos vamos a llegar a ese diagnóstico? Preguntarle cuáles son los tipos de movimiento que tuvo. ¿Se puso duro? ¿Se puso rígido? ¿Tuvo sacudida? ¿No tuvo sacudida? Si yo veo, yo puedo describir, paciente ingresa en el servicio con movimientos tónicos, clónicos, generalizados, con desviación de la comisura, de la mirada, con cialorrea, liberación esfínter. El que me expulsa eso ya sabe que es una convulsión generalizada. Entonces, la manera de describir es importante. A veces va a estar con espasmo y generalmente sabemos que cuando es generalizada ambos hemisferios están afectados. Las vocales pueden ser con características o pérdida o no de la cognición, también pueden evaluar o de una focal puede convertirse a una generalizada, y muchas veces el electroencefalograma puede ser normal, pero eso no descarta la patología. Entonces, una de las preguntas que se suele hacer es, ¿el electroencefalograma siempre viene patológico? No. A veces cuando se dio la convulsión y es una focal, mi electroencefalograma va a venir normal. Pero yo no le voy a decir que no tiene ninguna patología, le voy a encaminar a un subespecialista, que generalmente quien es el neurólogo, que tiene que pedir una resonancia o tiene que pedir, hoy en día el electroencefalograma se hace después de un episodio de estrés de por lo menos 24 horas. El niño no duerme, el adulto no duerme por 24 horas y se le hace un monitoreo de la actividad neuronal. No es ese que yo le mando ahora y me vino normal, está todo bien, chao. No. Generalmente mandamos y ahí se hace hacerle un ciclo o un seguimiento a esa actividad neuronal durante 24 horas. Es importante entender ese concepto también, ¿no? Que por eso no está todo bien. Dentro de las crisis focales, ¿cuáles pueden ser? Las que tienen alteración de las actividades cognitivas, ya sabemos que pueden ser por movimientos que pueden ser involuntarios, síntomas motores, síntomas sensitivos. Hay una marcha jacksoniana, que generalmente el paciente tiene es como si fuera que está, vamos a decirle, con vértigo al caminar, que generalmente también pueden presentarse en estos tipos de convulsiones. Una parálisis que puede ir presentando, o las convulsiones que se pueden ir propagando con los días. Esto es más para las características de cada paciente que nosotros tenemos que ir buscando. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que ver, ¿hay una alteración cognitiva o no hay una alteración cognitiva? Para que yo pueda evaluar todo esto, yo tengo que hacer un buen examen físico-neurológico. Ustedes de biología van a complementar el examen físico-neurológico. Ahora, por lo menos, si saben estados de conciencia y saber si un paciente tiene desviación o alguna focalidad, que estamos viendo. ¿Por qué? Porque esto se hace justamente buscando qué pares craneales pueden estar alterados o qué otros trastornos pueden ir teniendo más el paciente. Vamos a ir viendo que la evolución de las convulsiones pueden pasar a generalizar. Entonces, tener en cuenta que el paciente puede venir de la casa y decir que tiene vamos a decirle, una rigidez de un solo brazo, pero cuando me llega en el servicio me puede llegar convulsionando, porque de una focal puede ir a una generalizada. Eso es más lo que tenemos que entender, ¿sí?
y que generalmente pensamos que abarca ambos hemisferios. Las generalizadas ya sabemos que se puede originar en un punto del encéfalo y que generalmente los dos hemisferios cerebrales están involucrados, que se caracterizan en ausencias típicas o ausencias atípicas. Las típicas generalmente son las ausencias que pueden durar entre 5 a 30 segundos. Las atípicas donde el paciente va a perder mayor tiempo la conciencia. Entonces, sabemos que las ausencias típicas que podía haber, dijimos que se apaga, vuelve y que no hay manifestaciones mioclónicas asociadas, ¿sí? Que en general tenemos que descartar en eso. Las ondas de espiga generalmente pueden ser lentas y generalizadas, que a veces ya puede ya haber una lesión en el electroencefalograma. Y las convulsiones generalizadas que pueden ser tónicas, clónicas y atónicas. Ahí se ve generalmente que pueden estar relacionadas a trastornos metabólicos y generalmente el paciente puede tener de inicio brusco y sin previo aviso. Algo que tiene el paciente que tiene epilepsia son las crisis de aura, que muchas veces decimos que el paciente que tiene migraña puede tener crisis de aura, donde hay cambios en el humor, a veces ellos van a tener zumbidos, van a tener destellos luminosos que pueden tener, se puede acompañar de cefalea, dolores. Entonces todo eso nosotros tenemos que tener en cuenta en estos pacientes, ¿sí? Las mioclónicas, cuando hablamos de mioclónicas hablamos de contracciones musculares que pueden ser breves, repentinas, de una parte del cuerpo entero, y también se pueden asociar a trastornos metabólicos o degenerativos. Todo esto es la idea de saber qué tipo de electroencefalograma tiene. Generalmente lo importante es saber que yo le tengo que pedir que lo tengo que examinar, que son las espigas que tienen, así como el electro normal, que yo sé que tiene que tener onda P, complejo QRS, onda T, y que un ciclo aproximado dura generalmente 70 a 100 es la frecuencia cardíaca. Con eso nosotros ya ubicamos después las alteraciones anormales que pueden dar la misma cosa en el electroencefalograma, ¿sí? Los síndromes epilépticos, que generalmente tenemos que ver que se relaciona a una epilepsia que pueden ser mioclónicas juveniles. Ahí están los otros tipos de trastornos que ya pueden traer el paciente de la edad, vamos a decir, desde el nacimiento hasta justamente la edad en que van a ser adolescentes. Entonces, tener en cuenta la historia clínica del paciente para que yo pueda ir viendo la evolución. Dentro de lo que es la etiología de las convulsiones, nosotros vamos a clasificar de la epilepsia, vamos a clasificar por edad. En los neonatos pueden ser las encefalopatías hipóxicas o isquémicas. O sea, siempre se pregunta cómo nació. Para nosotros es muy importante cómo nosotros nacimos. Si nosotros nacimos en un parto dificultoso, donde la mamá no pudo empujar y el bebé tuvo una hipoxemia, ¿qué significa eso? Que el cerebro no llegó oxígeno como tiene que ser, es un factor de riesgo para que sea un paciente epiléptico con convulsiones. Entonces, al que convulsiona, a veces tenemos que preguntarle cómo fue el parto. ¿Fue un parto dificultoso? ¿Hubo o no hubo una hipoxemia? ¿Hubo o no hubo infecciones por TORCH? Generalmente en el TORCH entra citomegalovirus, tosoplasmosis, Epstein-Barr, pacientes que tuvieron VIH, pacientes que pueden tener BRL positivo, sífilis. Todos esos trastornos pueden estar asociados a los pacientes neonatales. En la infancia, convulsiones febriles, genéticas e idiopáticas, y en los adultos jóvenes generalmente pueden ser por trastornos por traumatismo previo, consumo de tóxicos, y en el adulto mayor puede ser por tumores cerebrales, traumatismo y alcoholismo. En ancianos mayores de 65, generalmente cuando hablamos la causa de la convulsión puede ser una ACV, y tanto así el paciente puede quedar con una epilepsia ya a consecuencia de eso. Y una de las que va de la mano con ellos son las enfermedades neurodegenerativas, y ahí entra el Alzheimer, que también es una de las patologías que vamos a hablar, donde el paciente puede quedar con esas alteraciones.
Entonces las causas van a saber por edad. ¿Qué es más en el varón, en el niño y qué más es en el adulto mayor? Y ahí entra adolescente, adulto joven y adultos mayores. Que a veces ponemos, ¿cuál es la causa más frecuente en el adulto mayor? Y me pone traumatismo. El adulto mayor es el mayor de 65 años. Es ACV, que es apoplejía o tumor accidente cerebrovascular, como quieren decir. Pregunta examen también. Fármaco o sustancia que pueden producir convulsiones. Siempre va de la mano, le tengo que preguntar que esto tomó algo o no tomó algo o que se puede estar asociado. Si el paciente sabe, o por lo menos ahí sabemos que hay antibióticos y antivirales que pueden estar relacionados. Dentro de ellos están los beta-lactámicos, que son derivados de la penicilina, lo que más consumen nuestros pacientes. Dentro de ellos está la amoxicilina y todos los derivados. Entonces, todos estos fármacos generalmente son de consumo sin un control previo. Entonces, puede generar algún tipo de lesiones también. Los anestésicos, estamos en el boom del momento de la intoxicación por fentanilo. ¿Dónde vemos estas crisis? En nuestros estudiantes de medicina, en nuestros colegas médicos, que se puso demasiado. Ustedes ya vieron lo que en países desarrollados, no estamos en vía de desarrollo recién. ¿Cuál es la droga principal? El fentanilo. Entonces tenemos que saber que también pueden llegar a producir este tipo de trastornos. Tramadol, que es generalmente un opioide, los antidepresivos, y que ni qué decir, estamos sobrecargados de pacientes con algún trastorno depresivo, que también es una epidemiología en personal de salud. Entonces tenemos que siempre preguntar. Y las drogas ilegales, nosotros cuando decimos drogas a veces nos referimos a lo ilícito nomás, pero ahí está, como les digo, el fentanilo, el antidepresivo o fármacos que el paciente toma sin haber consultado. ¿Qué miramos siempre cuando un paciente nos llega? Signos vitales. Ya dijimos que tenemos que hacer un soporte respiratorio y cardiovascular, tratar los anticonvulsivantes y ver antecedentes de convulsión previa. Cuando mi paciente me dice que es conocido convulsionador, o el familiar te dice, no, doctora, él es un epiléptico y está convulsionando, ¿qué es la causa principal que ustedes tienen que descartar cuando llega un paciente conocido? ¿Qué pensarían ustedes? Cecilia es un paciente que toma ácido valproico cada 8 horas desde los 10 años, actualmente tiene 22 años. Me viene con un episodio de convulsión. Me llega a la urgencia, le va a recibir Fabiana. ¿Y qué yo le tengo que preguntar, Fabiana, al familiar de él? Si ella me dice que es conocido convulsionador, ¿cuáles serían las causas de su convulsión que yo tengo que pensar? El fármaco. Uno, ¿y qué tiene que ver con el fármaco? ¿Qué le vas a preguntar? ¿Cómo le vas a preguntar? Si abandonó el fármaco y si la dosis estaba habitual, si ajustó las dosis en la última consulta. A veces por el niño consultar a los 10 años y ella tiene 20, toma la misma dosis por ahí, todo al mismo, no es lo ideal. Porque cada año, por eso yo tengo que ir a una evaluación que me tienen que hacer un electroencefalograma, dosificar el fármaco y ajustar la dosis. Ese es el manejo. Entonces, uno es abandono de tratamiento, porque Cecilio quería farrear, porque iba a jugar Paraguay y no tomó su medicamento, convulsionó y eso es lo que nos hace trabajar en la urgencia, en la fiesta, eso. Y es que no tiene, hay que tratar abandono, consumo con alcohol y dosis. Y si la mamá te dice, no, Cecilio es un buen niño, toma todos sus fármacos, nosotros hace 3 meses nomás nos fuimos al neurólogo y le ajustó sus dosis, su perfil hepático está en rango, pero él está convulsionando. ¿Qué yo pensaría? Segunda causa de convulsión en un epiléptico, ¿qué puede ser? ¿Qué yo pensaría? Está incubando alguna infección. Así como el EPOC se exacerba porque hay una infección, el hipertenso, el cardiópata se descompensa por una infección, el que convulsiona o el que es epiléptico se va a descompensar por una infección. Y esas infecciones, ¿cuáles eran las principales que hay ahora? Las respiratorias. Entonces,
Yo le voy a manejar a mi paciente, le voy a calmar su convulsión y tengo que pensar que está incubando algo. Si yo pienso en algo respiratorio, ¿qué le voy a pedir a ese paciente? Un panel viral que vamos a necesitar. Vamos a ver si no es una influenza que está empezando, una infección por virus sincitial, adenovirus, entonces un panel viral. Si yo escucho que el paciente tiene un crepitante y la mamá te dice que tiene una tos, ¿hacia dónde se va a ir? Que probablemente hay una neumonía que está asociada. Si yo veo que hay lesiones en piel, puedo pensar en una infección de parte del plano. Entonces siempre nos vamos por frecuencia respiratorio, urinario y después vemos otras causas. Yo trato la infección y el paciente va a dejar de convulsionar. Entonces siempre es importante, el que ya es conocido, saber por qué está convulsionando. Y el otro es que generalmente, aparte de que él tome bien los remedios, no tenga ninguna infección, es la excitabilidad. Sobrecarga de estímulo cerebral. El paciente no está durmiendo, Cecilia hoy va a tener entrega y se estresó y toda la noche él estudió, no desayunó y puede asociarse a otros factores de sobreestimulación. Entonces es importante siempre que pregunten eso, ¿sí? Siempre identificar primera convulsión o si no es primera convulsión, porque eso es lo que los va ahorita. Si es primera convulsión, ¿qué pienso? Todo lo que dijimos primerito: infecciones, traumatismo, hipoglicemia, trastorno metabólico, ACV. Si ya es conocido, pienso otra cosa. Entonces siempre manejen de esa manera para poder ir viendo. Y generalmente, si es previa, identificar la causa, si el tratamiento o no del paciente está adecuado. Ustedes ya saben, la exploración física es un repaso, nada más para mirar siempre lo que ustedes encuentran. A veces el que llega convulsionando ni se acuerda ni cómo se cayó, son los testigos que nos van a orientar. Pedimos los laboratorios que necesitamos, ver si tuvo o no tuvo antecedentes de traumatismo, si hay sospecha de ictus o malformaciones vasculares, que eso con la imagen nos va a pedir. Generalmente, ¿cuál es la imagen inicial que vamos a pedir a un paciente que convulsionó? ¿Qué tipo de imagen dijimos? Tomografía de cráneo simple, no es ni con contraste ni nada, siempre es lo básico. Después, para estudiar a una epilepsia, generalmente solicitamos resonancia magnética, que ella va a ver las causas. El laboratorio que ustedes ya saben que van a pedir, y el estudio electrofisiológico, que es lo que nosotros tenemos que solicitarle a todo paciente que convulsiona. Le pido un electroencefalograma, ¿sí? Siempre ver durante el episodio que puede haber alteraciones y cuando el paciente ya no tiene síntomas puede ser normal, pero eso no descarta la epilepsia, eso es lo importante que recuerden, ¿sí? Apoya el diagnóstico, pero no excluye la epilepsia. No les quiero ver que le digan a ustedes, paciente, no, está todo bien, no tenés nada, no existe eso. Puede que venga normal en ese momento, pero hay que encaminarle generalmente con el especialista que le va a estudiar mejor. Pedimos resonancia, sí podemos pedir generalmente cuando pensamos si hay una lesión tumoral, malformaciones que se pueden ver, y generalmente la tomografía cuando sospechamos accidente cerebrovascular, traumatismo o a veces también pensamos en meningitis. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de un paciente que convulsiona? Síncope, que puede ser por un accidente vascular transitorio, trastornos psicógenos, a veces el paciente imita que está convulsionando. El que convulsiona, ¿cómo va a estar su ojo? ¿Les parece que va a estar cerrado o no va a estar cerrado? Porque vos tenés que identificar, ¿se hace o no se hace el paciente? Porque a veces vienen todos poseídos. Así tanto. Que le vas a poner una vida solar y le vas a hacer tenés que identificar si es una convulsión real o no. Por eso, ¿qué es lo que decía la guía? Mirar la pupila. El que está convulsionando ni siquiera su esfínter no está controlado, entonces menos va a hacer una fuerza en el ojo. Entonces, el que presume que está convulsionando y que viene todo con movimientos tónicos clónicos y está consciente, cuando vos le querés abrir el ojo, él te cierra. Entonces, es una de las fuerzas, y voy a pillar, él se está haciendo. ¿Por qué? Porque no, el paciente que convulsiona no tiene un control de eso. Entonces, te va a decir, ese paciente se está haciendo. A veces
veces que hacen algunos colegas le ponen alcohol, ahí se despierta el paciente. Entonces hay que ver, porque hay trastornos psicógenos que simulan convulsión. Y si está convulsionando, realmente ustedes saben, mi misión es ponerle un fármaco que le haga dejar, y a veces yo puedo llevar a una insuficiencia respiratoria a ese paciente. Entonces es importante. Otra de los trastornos metabólicos, aparte de la hipoglicemia, que yo les digo que puede llegar a confundir mucho, es el coma alcohólico. El paciente que llega en un estado etílico sumamente alto, que se ve muchísimo en los servicios de urgencia y que a veces es por intoxicaciones que simulan. Entonces tenemos que saber ver y preguntar. La ventaja que todo paciente que toma alcohol tiene un olor que te dice que ya está tomando alcohol y más o menos te orienta. ¿Por qué? Porque vos le podés estar poniendo un anticonvulsivante a alguien que no está, ¿sí? La migraña y las convulsiones psicóticas, que a veces se relacionan a las pruebas hormonales. Por eso es que se mide la prueba. Tratamiento depende de las causas, no hace falta saber, siempre saber si es por hipoglicemia o no. Y evitar factores desencadenantes. Entonces los factores desencadenantes hay que ir hablándole al paciente. ¿Qué se hace en un estatus? Estatus, ya dijimos que el paciente que convulsiona más de 5 minutos generalmente puede tener de 0 a 3 crisis en una hora y dura más de 5 minutos cada episodio. Posicionar, lo que ya dijimos, oxigenar, vía medicación. Siempre tratar de actuar que es una urgencia o emergencia. Todo lo que ya dijimos es justamente el repaso, fase y el tratamiento que ustedes ya van a saber. No olvidar que generalmente mi trabajo como médico en un servicio es evitar que esa convulsión siga, tiene que ceder. Vamos a ver la causa, controlar la glicemia siempre, que generalmente responde a la aplicación de glucosa del 50%. Si puedo, le hago una vía venosa o le puedo hacer intrarrectal o le hago anticonvulsivante al paciente. Bueno, vamos a mirar un caso clínico. Un paciente de 70 años que se les trajo en el servicio de salud, tiene un cuadro de crisis convulsiva. Entre las más frecuentes, ¿cuáles serían en esa edad? Una neuroinfección, una enfermedad por Alzheimer o un accidente cerebrovascular. ¿Cuáles son las causas en esta edad? ACV. ¿Qué otras causas pueden tener aparte del ACV? Primero pienso en un ACV. Para el ACV, ¿qué le voy a pedir? Tomografía. No se olviden que la tomografía. Y si no es ACV y tiene 70 años, ¿cuál puede ser la causa? ¿Cuál de otras patologías puede ser la causa de él? Trastorno hidroelectrolítico es uno de ellos. Y las metabólicas, la hipoglicemia, y ahí entra calcio, sodio. La segunda causa son las metabólicas. Y otra de las causas que pueden descartar en los 70 años, ya le midieron su azúcar, le midieron su sodio, su calcio, su magnesio, está todo dentro del rango. No es una ACV. ¿Qué pensaríamos más? ¿Qué otro estudio le pediría aparte del electrolito, de la tomografía? ¿Cuáles son las lesiones que pueden acompañarse? Dijimos, una era del hígado, que era una insuficiencia hepática que puede tener una lesión a nivel del cerebro, y el otro es la insuficiencia renal. Entonces, sí o sí en un adulto mayor tengo que pensar, si no es una ACV, si no es metabólico, aparte le agrego enfermedades hepáticas y enfermedades renales. Y para que yo pueda saber si es un renal o un paciente que tiene una cirrosis por estilismo o lo que sea, tengo que pedir perfil renal y tengo que pedir perfil hepático, porque el paciente puede que no sepa. Eso pueden ser las causas de la convulsión. Entonces se le estudia según el origen probable que tenga ese paciente, ¿sí? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Entendieron algo? Bueno, ¿cómo ustedes se van a enfocar en estudiar convulsiones? Las convulsiones es compleja. De lo que sí yo les voy a preguntar están justamente en el manejo de la convulsión. Dentro de las epilepsias me van a clasificar en las que son focales y las características de las generalizadas, ¿sí?
La subclasificación, en el libro hay un cuadro donde habla causas de epilepsia que son congénitas y causas de epilepsia que son adquiridas. Las congénitas son las que tienen ya antecedentes familiares, alguna malformación, y las adquiridas entran justamente traumatismo previo, post-meningitis, post-absceso cerebral, o sea, montones de lesiones que pueden quedar con secuelas de una convulsión. Ese cuadrito también me van a ver, y que lo que yo tanto no van a hacer si no son neurólogos es más que pedir un electroencefalograma y una tomografía. Identificar que no todo el electroencefalograma va a venir alterado siempre y que cada uno de ellos tiene radio irregular, que tiene espiga. No importa, algo que no van a manejar eso si no son subespecialistas. Entonces, por lo menos sepan manejar eso para poder hablar de las causas de convulsión, que son bastante